Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí. Si me permiten un segundito en lo que preparo el vamos a ver cómo se ve. Gracias, Gabriel. Y mientras tanto pueden ir buscando sus Biblias en Hechos capítulo 15 para continuar el estudio. Y necesito enviarle el enlace a algunos hermanos que estudio en vivo. No, envié lo que no es. ¿Qué pasó? Por alguna razón me está saliendo la foto de Luis con el bebé en el enlace que le estoy enviando a un hermano. Gerardo, te voy a enviar el enlace a ti y me dices si está saliendo el estudio. A ver, la tecnología, a veces ayuda y a veces no. ¿Me lo envió por WhatsApp? No, por Messenger. Es para probar si está enviando el enlace correcto. Sí, es el enlace correcto con la foto del... Con la foto del... Ok, pues está bien, después que sea el enlace correcto, ¿verdad? Bien, hermanos, ustedes han notado que durante la semana yo le he enviado a ustedes, yo he puesto en la página de Facebook de la iglesia enlaces de otros hermanos, como el hermano Edgar Escobar de Biblia Libre, ¿verdad? Para que se beneficien también. Esta semana le he puesto como 2 o 3 estudios del hermano Sebastián Céspedes, de Argentina, ¿verdad? Un hermano que conocí hace poco también, y pues, somos hermanos que tenemos la misma mentalidad bíblica, ¿verdad? Tenemos la misma fe, y es bueno compartir para que aprendamos los unos de los otros. Así que denle el apoyo, hermanos, cuando lo vean, se van a edificar con los estudios que él da. Denle un like, compartan, ¿verdad? Con hermanos como Sebastián Céspedes. En YouTube tenemos al hermano David Silva también, que luego de este estudio él va a estar dando un estudio por Zoom, y él lo va a ir a pasar a YouTube. Y yo aprovecho y paso ese enlace también para que ustedes puedan ver. Y así durante la semana, hermanos, pues tienen diferentes hermanos de la misma sana doctrina compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Amén. Yo antes veía a Ringo, que no lo veo. ¿No lo ha visto? No, yo no. A veces ya, no. Y tenía buena doctrina, ¿verdad? Sí, pero yo no lo he buscado. No lo he buscado. ¿Será que a lo mejor ya paró los programas, las transmisiones, ¿verdad? Bien, y vamos a continuar, hermanos. Repasamos brevemente Hechos capítulo 15. Estamos en el concilio de Jerusalén,
¿verdad? Y la semana pasada vimos algunas cosas. Recordamos que ahora Pablo y Bernabé descienden a Jerusalén y allá tienen una reunión, un concilio con los hermanos en Jerusalén. Y habíamos discutido tres palabras que discutimos la semana pasada, que eran la apología o apologia, del griego apologia. Eso básicamente a lo que se refiere es la defensa de la fe. Defender. Vimos la otra palabra que tenía que ver con polémica, la apologética. Esto es apologética. Y esto es en Primera de Pedro 3:15. La próxima palabra era polémica. Si apología es defender, polémica es atacar. Y no es atacar personas, es atacar ideologías, atacar falsas enseñanzas, destruirlas, ¿verdad? Eso es polémica, y eso lo habíamos visto en Judas 3. Judas, vamos a ponerle capítulo 1 porque es un solo capítulo, ¿verdad? Versículo 3. Y la palabra era epagonizomai. O sea, esta es la palabra, pudiéramos decir la palabra raíz, quizás. En la manera en que está escrito en Judas es epagonizostai. Y esto a lo que se refiere, hermanos, es el de, esto está hablando de batallar, de luchar, ¿verdad? De cuando uno está enredado en una batalla, y esta parte de aquí, el epi, aquí lo que dice es que le añadas un poco más de esfuerzo, a estar en contra, ¿verdad? De lo malo, de lo falso, añadirle un poco más de esfuerzo. En esa intensidad que ya estamos, aumentarle un poco la intensidad. O sea que, hermanos, nosotros no podemos ser inertes. Tenemos que neutralizar las falsas enseñanzas, ¿verdad? Y tenemos que defender la sana doctrina. Ahora, no es para entrar en una pelea, hermanos, ¿verdad? No es para entrar en una pelea a muerte o a odio ni nada por el estilo. La tercera palabra que vimos fue, hay un método que se le conoce como el método irénico, que es, hermanos, hacer esto que estamos haciendo, pero pacíficamente. Pacíficamente, ¿verdad? Ustedes han escuchado el nombre femenino Irene, ¿verdad? Viene de ahí, ¿verdad? Es una palabra griega, irénico. Ese es el método irénico. No sé de qué más se recuerdan ustedes, hermanos. Algo más que se recuerden. Esto fue lo más que discutimos la semana pasada. Estos tres términos. Y fuimos pasando a los próximos versículos, ¿verdad? Vimos que la iglesia dispuso enviar a Pablo y Bernabé para discutir este asunto. ¿Okay? Lo que está en juego aquí, hermanos, es, acuérdese, el evangelio, la pureza del evangelio, la integridad del evangelio. Eso es lo que está en juego en este concilio. ¿Okay? Y eso es lo que están defendiendo Pablo y Bernabé. Y vimos que mientras ellos descendían allá a Jerusalén, en cada ciudad que ellos iban le contaban a aquellos hermanos judíos que ya se habían convertido a Cristo
le contaban de las cosas que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y nos dice que les causaba gran gozo, ¿verdad? Y de igual manera, hermanos, usted y yo debemos gozarnos cuando son salvadas las almas, ¿verdad? Y mi sugerencia para usted, hermano, mi consejo es, si usted quiere gozarse mucho, predique mucho. Comparta más el Evangelio, porque mientras más usted comparte el Evangelio, más almas lo van a oír y más van a ser los escogidos que van a responder al Evangelio y usted se va a gozar. O sea que eso es, hermanos, son palabras de ánimo para nosotros, para que nos animemos, ¿verdad? Y en ese versículo 4, aquí en Hechos 15, versículo 4, dice que llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mire la actitud, hermanos, que tenían los que fueron a Antioquía. Acuérdense que fueron unos de Judea enseñando a los hermanos, versículo 1. Fueron unos que enseñaban a los hermanos gentiles. Les estaban enseñando, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa era la enseñanza. Y ahora lo vemos, hermanos, en el versículo 4 están reunidos, y el versículo 5 se levantan, ¿quiénes? Dice aquí. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea que estamos viendo, hermanos, ahí habían unos fariseos que se habían convertido. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era ¿qué? Fariseo. Era fariseo, pero estaba convencido por el mensaje de Jesús. ¿Se recuerdan que se encontró en secreto con Jesús y le dijo, Señor, ninguno puede hacer las cosas que tú haces a menos que sea de Dios, ¿verdad? O sea que, y acuérdense que como judío, pues las señales era lo que convencía. Y muchos fariseos habían creído en Jesús, pero secretamente, por miedo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Pues ahora están en la iglesia. Los fariseos en la iglesia aceptaron al Señor Jesucristo, pero vinieron con este mensaje. Mensaje de hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, porque si no, no puede ser salvo. ¿Okay? Y mire el versículo 24, como dice el versículo 24, aquí es Santiago hablando, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Esto no salió de los apóstoles. Esto no era una guerra entre los apóstoles, entre los 12 apóstoles y Pablo. Porque hay mucha gente por ahí, especialmente José Luis de Jesús Miranda, cuando estaba en su apogeo, tenía a los apóstoles en contra. Él ponía a los apóstoles de la circuncisión en contra de Pablo y a Pablo en contra de ellos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Santiago dice que salieron algunos de nosotros que no dimos orden, nosotros no los mandamos, no los enviamos. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, hermanos, que estas personas, al hacer esto, según Santiago ahí, estaban perturbando las almas. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, cuando les dicen a usted que si usted no hace tal cosa no es salvo, usted puede estar tranquilo.
Porque mientras se nos predica el mensaje de la gracia, estamos tranquilos. Soy salvo por gracia, gracias Señor. Amén. Eso me trae paz, eso me trae tranquilidad. Pero a la que alguien me diga, pastor, tiene que afeitarse esa barba, que si no, no va para el cielo. Y si yo se lo creo, ¿qué va a pasar con mi alma? Me voy a perturbar. Porque si me afeito la barba, ¿verdad? Para estar en paz, pero ¿qué viene después? Pastor, la línea esa que tiene ahí en el pelo, eso se ha ganado el infierno. Y su esposa, que se pone un poco de maquillaje, tiene que controlarla porque va para el infierno. Hermano, eso lo que hace es perturbar las almas, ¿verdad? Por cosas que la Biblia no condena primordialmente. Sí, exacto, ¿verdad? Hermanos, entonces, ¿dónde paramos? ¿A dónde termina esto? Porque siempre, hermanos, vamos a encontrar una falta. Siempre. Nunca vamos a alcanzar una perfección. Y el que cree que puede alcanzar una perfección tiene problemas con Dios. Porque ¿quién más perfecto que Dios? O sea, perfección de acuerdo a qué perspectiva, la perspectiva del hombre o la perspectiva de Dios. Porque si es a la perspectiva de Dios, perfección, hermanos, nosotros no sabemos lo que es perfección. A la perspectiva mía, perfección puede ser que usted pues se ponga una corbata y lo que sea, ahí ya usted es un santo. Pero quizás el hermano Daniel tiene un estándar más alto que el mío. Y en la perspectiva de él dice, no, pero tus zapatos no están muy brillosos. Están medio sucios. ¿Verdad? O sea que de acuerdo a la perspectiva de quién se supone que seamos perfectos. Y entonces cuando nos medimos a la perfección de Dios, a la santidad y la justicia de Dios, es que nos damos de cuenta de que, hermano, no es por obras. No puede ser por obras, es imposible. Es por la gracia del Señor Jesucristo, por la gracia de nuestro Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la redención que Él obró en la cruz, que somos salvos, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, hay algunos que, como he dicho antes, que tuercen estas palabras que yo acabo de decir y dicen, esa gente son unos liberales. Esa gente lo que hacen es enseñar que usted se puede ir a pecar. Eso no es lo que enseñamos. Y como he mencionado antes, hermanos, el que es nacido de Dios, el que es nueva criatura, o sea, si usted está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué quiere decir eso? Ahí es donde está el punto, hermano, que si usted es nueva criatura, según Efesios 2:10, dice que usted es creado en Cristo. Usted es creado en Cristo para buenas obras. Que si usted y yo somos creados en Cristo, hermanos, es que a usted y a mí se nos ha dado una nueva naturaleza, un nuevo deseo, un nuevo pensar. Y vamos caminando con ese nuevo deseo, ese nuevo pensar, creados en Cristo Jesús. Vamos a obrar desde ese punto. No que vamos a obrar para ser salvos, que vamos a obrar porque hemos sido salvados, regenerados. Hemos sido hechos nueva criatura. Eso es lo que impulsa en nosotros el querer andar en santidad, el querer hacer obras de justicia. Es el haber sido regenerados, el haber nacido de nuevo. ¿Okay? Nosotros no hacemos las cosas para nacer de nuevos, las hacemos porque ya hemos nacido de nuevo. Ese es el punto que presenta la palabra de Dios, ¿verdad? Es el punto que está presentando la palabra de Dios. Denme aquí un segundo, hermanos. Bien. Estamos hasta ahí, hermanos. Estamos hasta ahí, ¿verdad?
Vemos en el versículo 5 entonces que dice aquí que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos, o sea, a los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y hermanos, fíjese que los fariseos vienen, creen en el Señor Jesucristo y entran al cristianismo, pero traen esto con ellos. Ahora vamos a Hechos 14. Vamos a Hechos 14. Versículos 14 y 15. Aquí se acuerdan que cuando Pablo y Bernabé fueron a Listra y a través de Pablo, aquel que estaba imposibilitado de los pies, fue sanado. Y el pueblo, hermanos, como eran paganos, quisieron ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y en el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis. Miren el mensaje, conviértanse, convertirse de esas vanidades. Estos eran personas que vivían sin ley. Los gentiles no tenían la ley. Pero ahora tenemos en Hechos 15 a los que tienen la ley y no han dejado atrás su vanidad, que es el de creerse que por las obras pueden ser salvos. Por eso es que en Romanos el apóstol Pablo dice que tanto los gentiles como los judíos están condenados por la ley. Están condenados por la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nadie, ¿verdad? Mire, hermanos, que acuérdense, a diferencia, aquí estamos hablando de estos fariseos que todavía cargaban con estas costumbres, creencias, ¿verdad? Sin embargo, vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9. Filipenses 3, 4 al 9. Mire cómo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Este es Pablo hablando. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora vamos a ver a qué se refiere Pablo con esto de confiar en la carne. ¿Ok? Circuncidado al 8º día. ¿Qué es eso, hermanos? Esa es la ley. ¿Qué era lo que requerían en Hechos 15? La ley, ¿verdad? Circuncidarse y guardar la ley. Pablo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, en otras palabras, el estándar más alto y rígido de guardar la ley lo tenemos nosotros los fariseos. Ahora, a eso Pablo le está llamando que confiar en qué, en Cristo o en qué, en la carne. ¿Vieron cuál es el problema, hermanos, de querer ser salvos por obras? Eso es confiar en qué, en la carne. Cuando confiar en cosas externas a Cristo. Externas a Cristo. Cuando en Gálatas Pablo le dice a ellos en el capítulo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminas por la carne, ¿qué le está diciendo? Que estaban confiando en la ley, en las obras.
Sí, se habían apartado de la gracia, estaban confiando ahora en sus obras, etcétera, etcétera. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en ley, irreprensible, o sea, irreprensible de acuerdo al estándar de ellos. Porque de acuerdo al estándar absolutamente, infinitamente santo, justo, puro, excelente y perfecto de Dios, Pablo no era irreprensible. Nadie lo es. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, no puede ser las obras y Cristo. O son las obras o es Cristo. Y por las obras de la ley ninguno será justificado. Pero Pablo entonces, diferente a lo que hicieron estos fariseos, echó al lado ese orgullo de él, esa confianza en la carne. Y mire cómo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por la Reina Valera del 60, del año 1960. Reina Valera, vamos a borrar esto para que... La Reina Valera del 60, hermanos, dice basura. La versión, si no me equivoco, no sé si es la versión Reina Valera del 1865. Posiblemente la del 1909, si me equivoco, me corrigen. Y la Reina Valera Gómez, que es la que yo mayormente uso, dice, esta palabra basura dice, estiércol. ¿Qué es el estiércol? Los desperdicios de los animales, ¿verdad? Todas esas cosas Pablo las consideró hasta ese extremo, como estiércol. Ahora, no es que Pablo está insultando la ley de Dios, porque en Romanos 7 Pablo dice que la ley es santa. Lo que está diciendo es mi confianza en la carne, mi confianza en la ley de Dios, en creerme que yo puedo seguir las exigencias, las demandas absolutas y perfectas de Dios. Eso él lo considera como estiércol, ¿verdad? No es que vivimos por la ley, ¿verdad? Pero tampoco la vamos a decir que la ley no sirve para nada, que la ley no vale nada. La ley refleja el carácter de Dios. Refleja la santidad de Dios, la justicia de Dios. ¿Qué nos dice Romanos? Que por la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene un propósito, tiene una función, ¿verdad? O sea que Pablo está hablando acerca de confiar en la ley, de esa confianza en la carne. Y él dice ahí en el versículo 8 que lo tengo por basura o estiércol para ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no puedo confiar en mi carne y en Cristo a la vez. Esas dos cosas no van juntas. La persona, hermanos, que verdaderamente confía en Cristo, que ha tenido un encuentro genuino, una fe genuina en Cristo, dejó de confiar en sí mismo. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento, hermanos. Eso es dejar el yo y agarrarme de Cristo. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Estamos viendo, hermanos, que el insinuar en la salvación mediante nuestras obras es tener nuestra propia justicia. Y cuando comparamos nuestra justicia ante la justicia de Cristo, hermanos, ¿alcanzamos o nos quedamos cortos?
Nos quedamos cortos. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Nos quedamos cortos, hermanos, de la gloria de Dios. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, la manera en que el pecador adquiere justicia, pecador adquiere justicia es por la fe en Cristo. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Permítanme a ver algunos de los comentarios que tengo aquí. Por la fe en nuestro Señor. Aquí tenemos a nuestro hermano Luis, que salió en la foto ahorita, ¿verdad? Saludos, Luis. Y saludos a Liz y a Daniel. Daniel el bebé, no Daniel el que está aquí. Yo soy Daniel el viejo. Sí, bien. Ahora, hermanos, yo no quiero ser tan, vamos a decir, tan fuerte contra los fariseos, ¿ok? Es posible que ellos, ¿verdad? Pues tenían un celo, un cierto celo sincero. Lo único que estaban equivocados. Era un celo equivocado. Y eso pasa con muchos cristianos recién convertidos. ¿No le pasó eso a usted, hermano? Que usted también tenía un celo genuino, sincero, pero no era necesariamente bíblico, no era necesariamente correcto. O sea que vamos a considerar, hermano, y ser un poquito misericordiosos con ellos y considerar que ellos tenían pues un celo genuino. Ahora, estos no son inventos míos. Hay, hermanos, pruebas bíblicas de que posiblemente eso era lo que pasaba. Que ellos, hermanos, querían genuinamente, sinceramente, pues tener obediencia, practicar la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 12. Vamos a ver en Éxodo 12. Y ahí vamos a ver los versículos 48 al 49. Pastor, quería decir algo, ¿verdad? Que también es importante, ya que ellos, de la manera que estaban absorbiéndolo, era como que me está diciendo que estamos mal, que Dios nos dio la ley, que la ley está mal, de la forma que ellos no entendían. Yo no me entendí. Y es el balance que nosotros como cristianos tenemos que hacer llegar y saber que la ley es santa, justa y buena, nos muestra el pecado, pero no puede llegar a salvarnos. No. Entonces, el modo que los fariseos estaban viéndolo era el modo, el orgullo se metía y decía, tú me estás diciendo que después que yo he hecho todo esto, me está diciendo que estoy mal. Exacto. No entendían cuál es el balance a lo que Dios los llevaba hasta aquí llegaron, ahora le toca a Cristo. Posiblemente ellos lo veían como no es justo que nosotros hemos tenido que pasar por todo esto y ustedes los gentiles vienen como Pedro por su casa. Esa posiblemente era la mentalidad de ellos, sí. Sí. Hermano, pero a usted también le ha pasado, a mí me ha pasado. Que estamos felices porque soy salvo por gracia, Cristo me salvó, Dios me perdonó. Pero cuando nos enteramos que fulano de tal cometió tal crimen, mató a fulano y ahora se convirtió a Cristo y es salvo también. Y usted y yo como que encontramos, pero es que eso no es justo. Ese hombre es un asesino. Pero si el Señor lo perdonó, si Dios lo salvó, si lo regeneró como le regeneró a usted y a mí, que tiene que pasar 10, 15, 20 años en la cárcel, los pasará.
Pero eso es una cosa, pero de que Dios lo haya perdonado y salvado, esa es otra. Y ahí ustedes y yo no nos podemos meter. A usted y a mi hermano nos ha dado eso también. Tenemos la misma falla, la misma culpa. No es justo que yo, manteniéndome y haciendo esto y haciendo aquello, y aquel que hace esto ya es salvo. Bueno, si se convirtió genuinamente, es salvo. Hermanos, todos somos iguales, judíos y gentiles, cometemos las mismas faltas desde diferentes categorías, pero cometemos las mismas faltas. ¿Verdad? Vamos a leer en Éxodo 12, versículos 48 al 49. Dice, estas son instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel y dice, mas si algún extranjero, o sea, persona que no fuera israelita, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. O sea, no puede participar hasta que no sea circuncidado. Es la instrucción de la ley. Y será como uno de vuestra nación. Estamos viendo por dónde vienen los fariseos. Usted y yo somos extranjeros para ellos. Ellos están tratando de genuinamente, no, pero para ellos poder pertenecer a la congregación, los gentiles tienen que ser circuncidados. Es lo que dice la palabra de Dios. Esa era la mentalidad de ellos. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. O sea, que para ustedes y yo integrarnos a ellos, tenemos que ser circuncidados. Pero la circuncisión en Cristo es ¿cuál? ¿La exterior o la interior? Entonces, ¿estamos integrados o no estamos integrados? Estamos integrados por circuncisión no hecha de mano. Es una circuncisión interior, ¿verdad? Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, o sea, para el judío, para el israelita, y para el extranjero que habitará entre vosotros. Estamos viendo, hermanos, no podemos inmediatamente buscar un bate y caerle a batazos a estos fariseos convertidos. Eran inmaduros en conocimiento, eran inmaduros en la fe. Digo, estamos asumiendo que eran verdaderos creyentes, ¿verdad? Asumiendo que eran verdaderos creyentes. Pero tenían un grado de inmadurez. Ellos no estaban calificados para ir a predicar y a instruir a los creyentes gentiles, porque no habían dejado a un lado esa confianza en la carne, ¿verdad? Le envío saludos aquí a mi hermanito Vieri Lapeira, allá en Colombia, ¿verdad? Gerardo lo conoce también, ¿verdad? A Vieri. Saludos, Vieri, Dios te bendiga. Quédate ahí el resto del estudio, ¿ok? Estamos bien hasta ahí, hermanos. Estamos viendo el punto de vista de ellos, de los fariseos. Pues ellos tenían un concernimiento, una preocupación genuina. ¿Okay? Ahora, la pregunta que yo voy a hacer es, el hecho de que esa preocupación de ellos haya sido genuina y que hubieran tenido una intención buena, ¿es excusa para el error? No, porque eso es lo que están aquí corrigiendo Pablo y Bernabé junto con el resto de la iglesia en Jerusalén, con los apóstoles y los ancianos, ¿verdad? Déjenme darle un ejemplo. Un médico, hermanos, ¿ok? Un médico. Usted va al médico, tiene unos síntomas y el médico tiene buenas intenciones con usted, pero le hace un mal diagnóstico y le receta el medicamento equivocado. Usted tiene reacciones adversas a ese tratamiento, se enferma más todavía o puede hasta morir. Las buenas intenciones del doctor cuentan, excusan el error. Es lo mismo, hermanos, en la fe. Las buenas intenciones, intenciones genuinas, no excusan el error. Hay que corregirlo.
Hay que corregir el error, ¿verdad? Ese médico, hermanos, le está haciendo a usted el mismo daño que un médico con malas intenciones le hubiera hecho a usted. Ahí no cuentan las intenciones, lo que cuenta es el error. El error es lo que cuenta. Y usted sabe, hermanos, que en un caso de vida real, un médico da un mal diagnóstico, da un mal tratamiento y va a perder su licencia. No van a excusar sus buenas intenciones, el hecho de que lo hizo con buenas intenciones. Va a perder su licencia. No va a poder practicar medicina. Porque el resultado fue el mismo que un malvado médico que quiera hacerle daño a la persona. Va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Vamos a Gálatas 3, 28 al 29. No, una de las cosas que yo recién convertido me perturbaban a mí era cuando los testigos de Jehová iban a tocar a mi casa y ellos decían que el Espíritu Santo no era una persona, sino que era un viento, una fuerza o fuerza de Dios. Y eso a mí me tranquilizaba hasta que, claro, yo viniendo al estudio, el hermano Juan, pues buscaban sus versos bíblicos donde dice que el Espíritu Santo dice, y digo, pues una fuerza no puede decir nada. Exacto. Aquí es que está hablando el Espíritu de Dios. Entonces, pues eso me tranquilizaba a mí. Y entonces yo podía... Es que el error, hermanos, intranquiliza, perturba a los creyentes, nos perturba. ¿Y va a decir algo, Carlos? No, rascándome lo poco de pelo que tengo. Bien, Gálatas 3, 28 al 29. Mire lo que dice. Lo que sucedió, hermanos, todavía los fariseos tienen esa mentalidad de que Israel como nación, la nación, ese es el medio de salvación. Es lo que están pensando ellos, ¿verdad? No se puede llegar a Cristo si no se entra primero por Israel. Pero mire lo que dice Pablo en Gálatas 3, 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, escuchen, uno en Cristo Jesús, tanto el judío como el griego son uno. El esclavo y el libre son uno en Cristo. Son lo mismo en Cristo. ¿Okay? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, escuchen esto, ¿cuántos de ustedes nacieron en Israel o son de descendencia israelita? Ninguno aquí somos israelitas, ¿verdad? En el sentido nacional. Sin embargo, mediante la fe, mire lo que dice aquí, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, esa palabra, hágale en un círculo en la Biblia, de seguro, en lo absoluto, no hay ninguna duda, ciertamente, hermanos, tú y yo, gentiles que no venimos de Israel, no nacimos en Israel, no tenemos hasta donde yo sé sangre israelita, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted y yo somos israelitas en la fe, en Cristo. En Cristo somos linaje de Abraham. Abraham creyó antes de ser circuncidado. Y esa es la fe que nosotros tenemos. La fe de Abraham. La que le otorgó a él la justicia sin ser circuncidado. Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Antes o después de circuncidarse? Antes. ¿Verdad? Ese es el argumento. La circuncisión no hacía a nadie israelita, no salvaba a nadie, no justificaba a nadie. Preguntas o comentarios hasta ahí, hermanos.
O sea, era de la ley requerir que el gentil se circuncidara, porque estaban entrando bajo la ley a la nación israelita. En la gracia, Cristo, hermanos, abolió todo eso. En la gracia, hermanos, en Cristo, ahora usted y yo ya estamos circuncidados en lo interior. Y venimos a ser linaje de Abraham. Estamos viendo, hermanos, lo que sucede ahí. Usted y yo somos israelitas, según nos dice Gálatas, ¿verdad? No según lo que yo digo. No es que ahora estamos diciendo que tenemos una religión mesiánica y usted y yo tenemos que venir como judíos. No, es que, hermanos, en Cristo hemos sido incluidos ahora en ese linaje. Y, hermano, para aclarar, este versículo se saca fuera de contexto para defender ciertas cosas que no tienen que ver, ministerios. Y para no entrar en detalles, eso no está hablando de ministerio, de que en Cristo ya no hay diferencia. No se refiere a que eso incluye los ministerios. Eso está hablando de salvación. Eso no es para usarse para hablar de ministerios. ¿Okay? Versículo muy sacado de contexto muy frecuentemente, ¿verdad? Para defender ciertas cosas. Bien, vamos a Hechos 5 nuevamente. Perdón, Hechos 15. Versículo 6. Okay, aquí estamos viendo ahora el concilio en discusión. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hermanos, trasládese allá. Trasládese a esa época. Imagínese, hermano, que usted está ahí. Por un lado están los que requieren la circuncisión y la ley, y por el otro lado están Pablo y Bernabé diciendo, pero si mira todo lo que ha hecho Cristo con los gentiles. ¿Qué usted cree que era el tema principal ahí, hermanos? ¿Cuál era, si usted le fuera a dar un título o un tema a ese concilio, a esa discusión, qué pudiéramos decir? ¿Qué usted cree, hermanos? Vamos a despedazarlo un poquito. ¿Qué era lo que estaba en juego ahí? Que habíamos dicho ya. La salvación de las personas. La salvación, ¿verdad? Salvación por fe. La salvación por fe. Entonces, hermanos, el tema de ese concilio podía ser algo como, ¿es la salvación por la fe o es por las obras? Fe más obra. ¿O fe más obras? Gerardo. Yo pienso que Hechos, el libro de Hechos, fue el comienzo de dar la verdadera aplicación para lo que verdaderamente Cristo vino y para lo que verdaderamente era la ley. Pero yo digo que es bien difícil para ellos. Ya ellos antes de Cristo habían brincado el charco creyendo que esto eran así, las cosas eran así, cuando la revelación era progresiva. Si ellos hubieran dicho, vamos a esperar al Mesías, sí, estaban esperando el Mesías, pero era el Mesías que ellos pensaban, no era el que decía la Biblia. Por una mala interpretación bíblica por años y años. O sea, que vemos que la mala aplicación en familia, tanto en personal, una mala aplicación afecta a familias, generaciones, y tanto así nos sigue afectando hasta hoy día, que vemos tantas sectas que por la mala aplicación es que terminan creyendo no en Cristo, es Cristo más esto, Cristo más lo otro. Yo digo que Hechos es el principio de la verdadera aplicación bíblica, lo que es la verdadera fe. El Evangelio. El Evangelio, hermano, lo vemos en transición. Vemos cómo todo se va ordenando, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de estos estudios del libro de Hechos, como ahora vemos a Pedro yéndose un poquito más lejos. Y Pedro se queda en la casa de uno que trabajaba con pieles de animales, que eso era inmundo para los judíos. Y luego en el capítulo 13, si no me equivoco, es donde Pedro va a la casa de ¿quién? Cornelio.
de un gentil, que no era permitido que un judío entrara a la casa de un gentil. Y ahora lo vemos ahí sentándose a la mesa con él. Que cuando regresa a Jerusalén lo cuestionan, le preguntan, pero ¿qué tú hacías con ese hombre ahí? Y un soldado, que a lo mejor cuántas personas mató. Exacto. Pues, hermanos, que vamos viendo cómo el Espíritu Santo nos va poniendo en el libro de Hechos, cómo es que Dios va acomodando todo esto para establecer, organizar, edificar su iglesia, ¿verdad? Y ahora aquí en este punto, hermanos, este sería como la cúspide del capítulo 15. Aquí se alcanza la cúspide arriba para definir de una vez por todas lo que es el Evangelio. El Evangelio, la salvación por gracia. Por gracia. Mediante la fe. Bueno, el carcelero de Filipo no sabía nada. Y Pablo le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo y será salvo. Exacto. No le añadió absolutamente nada. Juan 3:16 tampoco añade nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Se bautizaron. Otra pregunta que ellos pudieran estar discutiendo es ¿quién es la persona en la que nos enfocamos en la salvación? Cristo. Otra pregunta que ellos pudieran estar haciendo en ese concilio es la salvación mediante Cristo solamente, o es mediante Cristo y obras. Es otro asunto que ellos posiblemente estaban discutiendo en ese concilio. Es como los católicos que confían en la iglesia madre y después confían en las obras también. Uh-huh. O sea que estos eran asuntos que se estaban discutiendo, hermanos, y la discusión fue larga, ¿ok? No fue una discusión breve. Mira el versículo 7. Y después de mucha discusión, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Horas, días, semanas? No nos dice la Biblia. Dice que fue mucha discusión. No fue sencillo. Hermano, yo quisiera haber visto ese debate. El apóstol Pablo ahí, hermano, exponiendo la doctrina de la gracia y de la fe y de Cristo. ¿Cómo hubiera sido eso? Tremendo, ¿verdad? Me hubiera gustado ver eso. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, que él dice que ni él mismo entendía lo que Pablo... Algunas cosas que escribe Pablo son difíciles de entender, pero él no dice que es imposible de entender, sino difícil de entender, y que los indoctos las tuercen, ¿verdad? Hermano, yo hubiera querido estar ahí ese día, ¿verdad? O si por lo menos hubiera una película que se quedó por ahí de ellos, alguien la grabó y se quedó por ahí, la pudiéramos ver, ¿verdad? Estar allí, nosotros le vamos a echar de menos. Sí, no, yo estoy feliz de que estoy aquí, ¿verdad? Pero que sí, no, estoy feliz de estar aquí. Sí. La solución a eso es inventar una máquina del tiempo para poder viajar, ¿verdad? Dice, después de mucha discusión, y aquí dice, Pedro se levantó y les dijo, y vamos a terminar aquí continuamos en otra ocasión, hermanos, pero quiero cerrar con esto. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Nos trasladamos a la casa de Cornelio. Es lo que Pedro les está recordando a los hermanos. ¿Se recuerdan qué fue lo que Pedro les dijo a ellos? Les dijo que si Dios les dio a ellos el Espíritu Santo como nos los dio a nosotros,
¿quién soy yo para impedir que ellos sean bautizados? O sea, Pedro está diciendo, si Dios los quiso salvar, porque el haber recibido el Espíritu Santo era señal de haber sido salvos. Y cuando ellos escucharon ese testimonio, ellos dijeron, entonces Dios le ha concedido a los gentiles también el arrepentimiento. Ahí, hermanos, los hermanos en Jerusalén, en Judea, no tenían problema con los gentiles. Eran estos que estaban estorbando, que salieron sin permiso, que nadie los mandó. Ya parece que había un entendido. Pedro se los recuerda. ¿Se recuerdan que yo les dije eso y ustedes todos estaban de acuerdo? Que Dios le concedió a los gentiles también el arrepentimiento. Eso es lo que Pedro les está recordando ahí a ellos. O sea que si Dios les dio el Espíritu Santo sin haber sido circuncidados, igual que a nosotros nos dio el Espíritu Santo, entonces ¿quién se va a oponer? ¿Quién tiene algo en contra? Nadie, hermano. Ellos reconocieron que Dios estaba salvando a los gentiles mediante la fe. Mediante la fe en Cristo, en su precioso evangelio, ¿verdad? Y ahí podemos preguntar, hermanos, si las obras hubieran sido requisitos, ¿les hubiera concedido el Espíritu Santo a los gentiles, el Señor? No. Si la circuncisión hubiera sido un requisito y seguir la ley de Moisés, tenían que hacer eso primero antes de recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, lo recibieron sin esas cosas. Ese es el punto que está presentando Pedro. Estos no eran circuncidados y sin embargo Dios les concedió el Espíritu Santo. Esa es la idea detrás de ese argumento de Pedro. Vamos a Gálatas 3 del 2 al 5 para confirmar eso. Gálatas 3 versículos 2 y 5, no de 2 al 5, sino 2. Gálatas capítulo 3 versículos 2 y 5. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas que habían sido engañados a abandonar la gracia para envolverse en la ley, en la circuncisión y todo esto. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Estamos viendo, hermanos, la fe en Jesucristo, salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, eso es el Espíritu. El Espíritu es el que da vida, ¿verdad? Nos dice la palabra. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué es, hermanos? Tratar de ser salvados por medio de las obras, de la ley. Brincaron de la gracia a la ley. Exacto. Y dice, ¿y ahora acabáis por la carne? Ustedes empiezan por la fe en Cristo y ahora se mezclaron con esto de confiar en su propia carne, en las obras. Y mire el versículo 5, ¿ok? Porque la pregunta que tienen aquí en Hechos, lo que está presentando Pedro en Hechos 15, versículo 7, es esta. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. ¿Cuál era la respuesta obvia? El oír por fe. Que era por el oír por fe. ¿Pruebas? Cornelio. Pruebas cuando Pablo le predicó a todos aquellos gentiles. Dios hizo maravillas a través de Pablo, milagros. ¿Ok? En el capítulo 14 levantó a aquel inválido. Personas que no habían hecho ninguna obra. Y por eso Pablo pregunta aquí, aquel que os suministra el Espíritu hace maravillas, milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hoy en día, hermanos, usted le dice, no, si tú quieres que el Señor haga milagros, tienes que ayunar, tienes que hacer vigilia, tienes que orar mucho. ¿Qué dice el versículo 5 aquí de Gálatas?
¿Lo hace por las obras o por el oír por fe? Por la- Hermano, ¿por qué el hombre complica las cosas de Dios? Oh, y así es que los esclavizan, hermanos. Y usted está metido los 7 días a la semana ayunando y haciendo vigilias. Y dando cultos desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, despertando a los vecinos. Porque esa es la manera de que descienda el poder de Dios. El fuego. El fuego. No, hermanos, es por el oír por fe. Lo que pasa es que la gente se cree que pueden controlar a Dios con obras. La gente se cree que puede comprometer a Dios porque hice un sacrificio. Eso no es así, hermanos. Lo que Dios hace por ti, por mí, lo hace de su pura gracia. El sacrificio fue Cristo. Cristo ya hizo el sacrificio, hermanos. No estoy diciendo que no oremos, eso no es lo que estamos diciendo. No estoy diciendo que no ayunemos. Estoy diciendo es que eso, hermanos, no va a cambiar la mente de Dios. Eso, cuando Dios dice no, usted puede ayunar 45 días, se le puede pasar allí ya Ávila si quiere. Pero si la respuesta de Dios era no, no va a cambiar, se va a quedar no. Y si la respuesta era sí, ¿para qué ayunar? Si la respuesta es sí. Estamos viendo lo fútil que es, hermanos. No, lo que pasa es que esta gente, como ven que uno no está ayunando, pues dicen que uno es frío, uno es esto, lo otro, si no está danzando, dicen que uno es frío, acusan a uno de frío. Sí, de que ahí no está el espíritu y que somos liberales y todo eso. Y Sí. una de las cosas que han utilizado, lo que es el ayuno, vigilia, lo han utilizado como una moneda de cambio. O sea, yo hago esto y recibo por hacer esto un interés. Recibo un crédito de Dios por hacer esto. Yo he escuchado eso. O sea, se Sí. ha convertido en una moneda de cambio. Yo- Yo hago esto para que Dios me dé. Sí, O sea, yo acumulo en el cielo, yo acumulo crédito y cuando me vienen los problemas tengo crédito. sí, es algo- Pues entonces, aún eso no es por gracia entonces según esa enseñanza. Estamos viendo, hermanos, el problema que hay con eso. ¿Verdad? Bien, vamos a cerrar aquí preguntas o comentarios. Estamos bien. Estamos aprendiendo, hermanos. Amén. ¿Verdad? Bien, vamos a... Si puede apagarlo. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para hacer despedida.